Muy pero muy buenos días a todos queridos oyentes y bienvenidos sean al capítulo número 18 de Todo un Flash. El día de hoy estaremos terminando con el especial del mes de febrero, centrado en el amor y en todas sus etapas. Así que llegó el momento de darle el cierre con broche de oro a esta mini seguidilla de 3 episodios y prometo que el tema de hoy no los va a decepcionar. Si recordamos un poco lo transcurrido en el episodio anterior, estábamos en plena etapa de enamoramiento, con la agresión tierna pisándonos los talones, mientras que un cóctel de neurotransmisores danzaba en nuestro cerebro cual conjunto de ballet en el Teatro Colón. Hay amor, hay romance, hay química entre ambos, hasta que en algún punto todo esto deja de existir. Sea por el tedio, sea por una infidelidad, o por la razón que prefieran, el amor no siempre dura para toda la vida, motivo por el cual comienza una etapa durísima, el duelo por haber terminado una relación. El famoso mal de amores es quizás uno de los primeros contactos de los seres humanos con el duelo o con la pérdida de algo amado. Pero, ¿qué podemos hacer para tratar de combatirlo? ¿Existe alguna solución? Estas preguntas serán el disparador del capítulo de hoy, donde haremos un pequeño recorrido histórico a las alternativas que existieron y existen para tratar el mal de amores. Así que, sin mucho más preámbulo, empecemos con el episodio de hoy y comprobemos si es cierto que solo el tiempo lo cura todo. El desamor o mal de amores es un estado de marcado sufrimiento físico y emocional, un estado mental de melancolía con pensamientos intrusivos y cierto grado de componente obsesivo, junto con una sensación de frustración y tristeza, la cual se origina a partir de un amor no correspondido, desengaño, ruptura o una separación. En el pasado, el mal de amores llegó a ser considerado incluso una patología en sí misma, aunque con el paso del tiempo, la gran mayoría de los textos médicos han dejado de considerarlo como una enfermedad. A pesar de todo esto, es sabido que ciertas condiciones asociadas, como los celos y la depresión, son capaces de desencadenar una serie de conductas potencialmente peligrosas, como lo son el daño a uno mismo, el abuso físico y otras cuantas condiciones aún más graves. Obviamente, en la actualidad existen importantes implicaciones y debates respecto de si esta entidad amerita o no un tratamiento realmente. Pero con el objetivo de acallar nuestra curiosidad, me gustaría que hagamos un repaso histórico de algunos de los más delirantes métodos que han existido a lo largo de la historia para tratar al desamor. Uno de los primeros en hablar de este tema fue Erasístrato de Julis, un médico griego que vivió alrededor del año 300 a.C. Aparentemente tenía la responsabilidad de tratar a Antíoco, hijo de un comandante griego del ejército de Alejandro Magno, el cual padecía de sudoraciones repentinas, palpitaciones, estupor y palidez súbita, acompañada también de tartamudeo. Resulta ser que Erasístrato descubrió que los síntomas se presentaban únicamente cuando Estratónice de Siria, madrastra de Antíoco y esposa de su padre, entraban en la misma habitación. No hay que ser ningún erudito griego para imaginar que Antíoco padecía de un caso grave de amor no correspondido. Con las enseñanzas de Erasístrato en mano, Galeno ideó un método diagnóstico tomando el pulso de la persona, mientras recitaba los nombres de los potenciales objetos de deseo del paciente. Fue este mismo quien propuso además que el desamor era una forma de melancolía, que era el término usado en esa época para hablar de la depresión. Como veremos en otro capítulo más adelante en este podcast, Galeno era partidario de la teoría de los humores, según la cual la melancolía ocurría por un aumento de la bilis negra, además de, en este caso, un exceso de sangre y semen. Es por ello que el remedio recetado por Galeno era mantener relaciones sexuales y realizar sangrías en los pacientes. Las sangrías, por si no sabían, consistían en realizar una serie de cortes en el paciente para promover la pérdida de sangre, y eran básicamente el ibuprofeno de esa época. Afortunadamente, las cosas han cambiado de forma radical y ya no hay necesidad de andar desangrando a cuanta persona tenga el corazón roto. Otra cosa frecuente en esta época eran también las ceremonias de purificación, en las cuales las ropas u objetos que el paciente tenga de aquel objeto de deseo eran fumigadas, entre comillas, sea mediante el uso de azufre y sal o mediante el recitado de conjuros. Estas prácticas estarían más relacionadas con el hecho de generar un efecto placebo, si se quiere decir, sobre el paciente, más que otra cosa. Por otro lado, Avicena, un proclamado médico persa del siglo X, decía que el primer paso para iniciar un correcto tratamiento era que la persona revele el nombre de su obsesión.
Él relacionaba este hecho a que el secreto guardado producía un efecto patológico, si se quiere, sobre el cuerpo. Otra alternativa que también propuso Avicena era la de tener a una señora mayor, preferiblemente fea, diciendo cosas malas y negativas respecto del objeto de deseo de la persona, para que después el paciente las repita en voz alta y así convencerse de esto. Claramente, los métodos de Avicena están más centrados en el componente mental. Sin embargo, a medida que avanzamos en el tiempo, la cosa comienza a resultar algo más pantanosa. Por ejemplo, en Prusia, a fines del siglo XVIII, existían restricciones respecto de la administración de distintos tipos de pociones de amor. Estas pociones, muchas de las cuales estaban basadas en mezclas de componentes que no tenían un justificativo alguno más allá de las creencias mágicas asociadas, eran, cuando menos, bastante desagradables. Entre otras cosas, mezclaban la sangre y los órganos de distintos animales, pero el ingrediente fundamental era algo extraído de la persona referida como el objeto de deseo. Para ello, cualquier tipo de excreción o secreción del cuerpo podría llegar a ser útil. Por el bien de ustedes y el mío no voy a entrar en mucho detalle, pero se imaginarán que cosas como mechones de pelo o un poco de sangre podían llegar a ser algunos de los ingredientes claves en estas míticas pociones. Es precisamente por estas pociones que comienza a surgir el concepto de anafrodisíacos, una sustancia capaz de tener un efecto totalmente opuesto al de un afrodisíaco. Y existe una gran lista de estas sustancias que, se creían, podían llegar a prevenir los pensamientos lujuriosos. Por ejemplo, la lactua virosa, una pariente hermana de la lechuga pero que no es comestible, presenta en su composición distintos alcaloides y alcoholes que le brindan efectos narcóticos, hipnóticos y sedantes. Comerciada en la antigüedad a modo de estafa al hacerla pasar por opio, es considerada un poderoso anafrodisíaco por sus efectos calmantes, relajantes y sedativos. Otra planta con interesantes efectos son las plantas del género Nymphaea, como los lirios de agua, nenúfares y lotos, los cuales presentan varios alcaloides como la ninfeína o la nufarina, que también tienen sus propios efectos sedantes y anafrodisíacos. El nenúfar del Nilo, por ejemplo, era implementado para la confección de tés y bebidas alcohólicas, las cuales tenían como fin tratar la ansiedad y el insomnio. Pero quizás el anafrodisíaco más interesante de todos sea, como bien lo indica su nombre, el árbol casto. Este árbol, especie nativa del Mediterráneo, es también llamado sauce gatillo, y sus efectos son conocidos desde hace cientos de años. Dentro de su composición destacan compuestos químicos tales como los flavonoides, distintos alcaloides y la betexina, un glucósido que también se encuentra presente en la pasionaria. Este árbol recibe su nombre del hecho de que aquellas mujeres que iban a ser sacrificadas a la diosa Ceres y tenían que permanecer vírgenes, preparaban sus camas con ramas y flores de este árbol. En la actualidad, el extracto de la semilla del sauce gatillo es implementado efectivamente como parte del tratamiento del síndrome premenstrual, al igual que la mastalgia premenstrual, la cual tendría como base fisiopatológica a un aumento de la prolactina en nuestro organismo. Un dato curioso es que un incremento de la prolactina sérica se asocia con un descenso de la libido, tanto en hombres como en mujeres, con lo cual, si el extracto de las semillas logra disminuir su concentración, su efecto sería más afrodisíaco, y no a la inversa como se habría creído durante tanto tiempo. Sin embargo, ciertos estudios parecen haber demostrado que en bajas dosis los clerodantienoles de la planta son capaces de aumentar la concentración sérica de prolactina, mientras que en dosis mayores causan una disminución clara de su concentración. Este es otro de esos famosos ejemplos en los cuales la dosis claramente lo es todo. Por último, como mención de honor, cabe hablar de la menta, que ya desde la época de Avicena era mencionada como una hierba capaz de producir un descenso del deseo sexual. Un paper presentado por Akdogan y colaboradores en el año 2004 menciona que en 2 pueblos de Turquía en los cuales se confeccionaban tés de menta caseros, se reportó un descenso poblacional de la libido que afectaba principalmente a los hombres. Posteriormente, al exponer a distintos grupos de ratas a las mismas infusiones realizadas con la planta Menta spicata, las ratas demostraron también un descenso dosis dependiente de las concentraciones plasmáticas de testosterona, que como ya vimos, está directamente asociada a la libido.
Y a pesar de todas estas múltiples y peculiares alternativas que les fui comentando, la realidad en la actualidad es que nos basamos más en el método de Ovidio que en otras cosas. El poeta romano, autor de El arte de amar, ya en el siglo II después de Cristo, propuso que las mejores curas para el mal de amores son principalmente las siguientes: realizar actividades sociales que sean capaces de distraernos, evitar al objeto de deseo a toda costa, hacer mucha actividad física y conseguir nuevos pasatiempos. Claramente, un sabio, ya que más de 2000 años después, la solución al mar de amores es, en mi humilde opinión, exactamente la misma. Y es así como, con esta nota levemente triste, terminamos nuestro especial por el mes del amor, habiendo recorrido de punta a punta el espectro entero de sentimientos y sensaciones que podemos desarrollar desde el momento en el que cruzamos miradas por primera vez con a esa persona especial. Espero les haya gustado el capítulo de hoy. Les pido que den like al video y si es que les gustó, que comenten además y opinen respecto de sus métodos anafrodisíacos y cómo hicieron ustedes para superar a su primer desamor. Por mi parte, eso es todo. Espero que tengan un feliz cierre del mes de febrero y será hasta la próxima.